Algo fue sustraído de tu cuenta espiritual mientras dormías y ni siquiera te diste cuenta. No hablo de valores que se contabilizan en papel o monedas de metal, sino de una reserva de vitalidad, de un crédito de propósito que debería estar dando frutos en tu vida cotidiana ahora mismo. Sientes que trabajas, que te entregas, que pones energía en cada proyecto y relación, pero al final del mes, al final del día, la cuenta parece siempre en cero. La sensación es que estás cargando agua en un colador, o que existe un drenaje invisible chupando tu disposición incluso antes de que logres completar la primera tarea del día. Hoy vas a entender exactamente cómo opera este mecanismo de robo. Vas a descubrir por qué, a pesar de toda tu dedicación, el progreso que buscas parece retroceder justo cuando estás a punto de alcanzarlo. Te voy a revelar el contrato implícito que permitió que este drenaje se instalara y, más importante aún, te voy a mostrar el camino para que tapes esa salida y recuperes lo que es tuyo por derecho, lo que te fue confiado incluso antes de que nacieras. ¿Ya te diste cuenta de que hay días en los que el agotamiento físico no tiene sentido? Duermes, comes, intentas organizarte, pero te despiertas con un peso que no pertenece a tu cuerpo. Es como si llevaras el cansancio de una jornada que no es tuya. Otro síntoma claro es la sensación de que nada rinde. Te esfuerzas el doble, pero los resultados se estancan. Existe una desconexión entre tu esfuerzo y la realidad manifestada. Además, ¿has notado que las conversaciones que antes te traían ligereza ahora parecen drenar tu batería? Te ves evitando ciertos lugares y ciertas personas, no por falta de amor, sino por una intuición clara de que tu energía está siendo disputada. Muchas veces te encuentras preguntándote si estás en el camino correcto, o si tal vez perdiste tu propia esencia en medio de tantas exigencias externas. Sientes que estás constantemente recalculando una ruta que nunca parece llegar al destino final. Esa es la señal más profunda de que tu cuenta espiritual está sufriendo retiros no autorizados. No eres ineficiente, no eres flojo, no eres incapaz. Solo eres alguien a quien le desviaron su reserva de intención hacia obligaciones que no te pertenecen. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado. Marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10.000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. Tus dedos escribiendo estos 3 números son tu firma de acuerdo con la verdad. Es el reconocimiento de que, aunque la pérdida haya sido silenciosa, tu percepción sobre ella es absoluta. Escribe 888, reconoce este movimiento y luego regresa inmediatamente conmigo. La verdad es que este drenaje no empezó ahora. Es el resultado de toda una vida operando bajo expectativas ajenas, intentando llenar los vacíos de otras personas, mientras tu propia base quedaba al descubierto. Aceptaste responsabilidades que no eran tuyas, abrazaste dolores que no te correspondían y sin darte cuenta, terminaste entregando la llave de tu cuenta espiritual
a un sistema que se alimenta de tu entrega desmedida. Pero entiende, lo que yo llamo robo no es una sentencia definitiva, es una invitación a la auditoría. La mayoría de las personas pasa la vida entera sin preguntarse jamás por qué sus recursos internos están siempre en rojo. Culpan a la mala suerte, al tiempo, al mercado o a sus propias fallas. No comprenden que la energía es una moneda. Si no pones un guardia en la entrada de tu tesoro, cualquiera puede retirar. La razón por la que te sientes así, operando en el vacío, es que has intentado suplir la necesidad del mundo exterior con una energía que debería estar siendo usada para tu propia expansión. Te volviste un facilitador de la vida de todos, menos de la tuya. Y cuando te pones en último lugar, automáticamente permites que el flujo de bendiciones sea redirigido. Ahora, respira profundo. Deja que el aire llene cada célula de tu ser. Lo que ha sucedido hasta aquí fue necesario para que llegaras a este instante de claridad. No hay error en tu camino, solo hay un aprendizaje profundo sobre límites y sobre quién tiene realmente la autoridad sobre lo que produces. El banco de tu alma tiene un dueño, y ese dueño eres tú. Nadie tiene derecho a retirar lo que fue depositado en ti para un propósito mayor. Pero para recuperar lo que fue llevado, necesitamos mirar la forma en que te has visto a ti mismo. Te ves como un siervo de las circunstancias, cuando en realidad eres el guardián de un legado que necesita protección. El patrón de autosabotaje que observas no es una falla de carácter, es un reflejo de una formación donde te enseñaron que ser bueno es ser útil a los demás, aunque eso cueste tu propia vitalidad. Estamos a punto de bajar un escalón más profundo. Lo que voy a revelarte ahora no es una teoría, es la estructura de tu propia historia, la forma en que construiste ladrillo a ladrillo, esa barrera que impide que la abundancia fluya hacia donde debe ir. Cuando comprendamos el mecanismo de intercambio, verás que la solución no está en trabajar más, sino en retirarte de la frecuencia donde el robo es posible. La imagen que necesitas sostener en la mente es la de un gran almacén, un patio vasto, donde todos tus talentos, tus aspiraciones y tu paz fueron guardados. Durante mucho tiempo dejaste los portones abiertos. Permitiste que la ansiedad entrara, que las opiniones de los demás entraran, que el miedo al fracaso ocupara el espacio que era para tu creatividad. No protegiste tu cuenta. Lo que has vivido como agotamiento es solo la alarma del sistema. Tu espíritu está emitiendo un sonido de advertencia de que el saldo está bajo. Y, en lugar de desesperarte, debes agradecer por esa alarma. Es lo único que mantiene a salvo el resto de tu reserva. Si no sintieras ese cansancio, continuarías entregando todo lo que tienes hasta que no quedara nada. Tu dolor es tu mecanismo de defensa. Es la prueba de que aún tienes algo valioso que proteger. Lo que estoy describiendo es la transición de la escasez a la soberanía. Cuando dejas de intentar probar tu valor a través del agotamiento, empiezas a atraer lo que es tuyo por alineación y no por esfuerzo. La vida no quiere tu sudor, la vida quiere tu presencia. El mundo no necesita tu sacrificio, el mundo necesita tu autoridad. Y esa autoridad comienza cuando te dices a ti mismo que tu energía es sagrada y que ya no está disponible para contratos que no honren tu existencia. Observa a tu alrededor. ¿Cuántas de las cosas que consumen tu tiempo y tu atención realmente contribuyen a la persona en la que te estás convirtiendo? Si la respuesta es casi nada, entonces ya sabes dónde está el agujero. Estás invirtiendo en fondos perdidos. Estás poniendo tu capital vital en empresas que no tienen valor de retorno para tu alma. Pero, a partir de este momento, la auditoría ha comenzado. El cierre de las cuentas viejas es necesario para la apertura de los nuevos horizontes.
Para comprender la raíz de este drenaje, necesitamos mirar lo que fue plantado en ti mucho antes de que tuvieras la conciencia para decidir qué cultivar. El patrón de autosabotaje que observas no es una falla de carácter, es un reflejo de una formación donde te enseñaron que ser bueno es ser útil a los demás, aunque eso cueste tu propia vitalidad. Aprendiste a validar tu existencia a través de la entrega, a través de la capacidad de soportar pesos que no eran tuyos, y a través de la creencia de que, si descansabas, el mundo dejaría de girar. Ese es el legado silencioso de las generaciones que vinieron antes que tú, personas que no podían darse el lujo de parar y que, por miedo a la escasez, te enseñaron a vivir como si siempre hubiera una carencia inminente. Heredaste una brújula que solo apunta hacia lo que los demás esperan. Cada vez que te sientes culpable por decir que no, o cada vez que sientes la necesidad de explicar por qué estás ausente, es ese patrón antiguo el que está al mando. Te convence de que tu valor se mide por la cantidad de energía que logras distribuir en un solo día. Pero la verdad es que estás operando en un sistema que fue diseñado para mantenerte ocupado, no realizado. Estás siendo succionado por expectativas que no son tuyas, por obligaciones que no llevan tu sello, y por promesas de reconocimiento que nunca se materializan. Imagina ahora con claridad la metáfora de tu banco espiritual. Posees una cuenta donde toda tu energía, tu creatividad, tu tiempo y tu amor son depositados diariamente. Es tu reserva de vida. Pero, a lo largo de los años, firmaste contratos invisibles con personas, con situaciones, con traumas y con creencias que tienen poder notarial para retirar de esa cuenta sin tu permiso. Cada vez que entras en un ambiente donde necesitas disminuir quién eres para que el otro no se sienta amenazado, se registra un débito. Cada vez que retienes tu voz para evitar un conflicto que en realidad sería tu liberación, se hace un retiro. Esos contratos invisibles están drenando tu saldo. Te sientes agotado no porque seas débil, sino porque tu saldo está siendo sustraído por causas que ya ni siquiera puedes nombrar. Es como intentar llenar un cubo que tiene agujeros en el fondo. No importa cuánto esfuerzo apliques, el agua siempre escapará. El banco no está en quiebra, tu espíritu no está vacío, pero tu acceso a los recursos está obstruido por esas autorizaciones que diste en el pasado, por miedo o por necesidad de aprobación. Lo que estás viviendo como una parálisis, como una sensación de que nada rinde, es solo el resultado de una cuenta que está siendo drenada por exigencias ajenas. El agotamiento que sientes no es un castigo. No es una señal de que ya no tienes nada que dar. Al contrario, es la alarma de seguridad más sofisticada que posee tu ser. Cuando te sientes físicamente agotado, mentalmente nublado o emocionalmente seco, tu sistema está, en realidad, intentando impedir que entregues la última gota. Ese cansancio profundo es la forma en que tu espíritu dice que el límite fue alcanzado. Es el mecanismo de protección que está preservando la esencia que aún queda. Si no sintieras esa incomodidad, continuarías vaciándote hasta que no quedara nada de tu identidad original. El sufrimiento que llamas problema es, en verdad, tu salvación. Es la evidencia de que aún existe una parte de ti que se niega a ser consumida por completo. Es la prueba de que posees algo precioso, algo tan valioso que tu propio sistema entra en modo de emergencia para evitar que siga siendo desperdiciado. Lo que has vivido como una carga es el llamado a la auditoría. Si algo dentro de ti ahora vibra con esta claridad, si la imagen de una cuenta siendo drenada por contratos que ni siquiera recordabas haber firmado tiene sentido en tu pecho, haz una pausa ahora. Siente el peso que cargas y date cuenta de que, por un instante, ya no estás intentando cargar el mundo, solo estás observando el proceso,
Deja que el reconocimiento selle donde acaba de aterrizar. El acto de escribir estas 3 palabras hace que el testimonio se vuelva permanente en tu propio registro. Escribe ahora, con la intención de quien asume su puesto, y luego regresa inmediatamente conmigo. El regreso a la soberanía no sucede a través de un esfuerzo épico o de una nueva jornada de conquistas. Sucede a través del silencio. La auditoría de frecuencia es el proceso de dejar de autorizar retiros en una cuenta que solo te pertenece a ti. Es el acto consciente de retirar tu permiso de aquello que durante años drenó tu esencia. No necesitas construir una nueva versión de ti mismo. Solo necesitas desautorizar las conexiones que ya no sirven a tu propósito original. Imagina que tienes una llave maestra, una llave que abre la puerta de todos tus recursos internos. Por mucho tiempo, dejaste esa llave colgada en la puerta, accesible a cualquier persona que mostrara una necesidad, un dolor o una exigencia. Fuiste demasiado generoso con el acceso y ahora es momento de recoger la llave. Cuando practicas la auditoría de frecuencia, comienzas a identificar uno por uno los contratos invisibles que firmaste por miedo a no ser suficiente. Miras las obligaciones que asumiste con personas, ambientes y expectativas que nunca fueron tuyos. Te das cuenta de que tu cansancio era solo el precio cobrado por mantener esas puertas abiertas. Ahora, visualízate cerrando esas puertas. No con ira ni con resentimiento, sino con la calma de quien finalmente entendió que su energía es una moneda de valor invaluable. Cada vez que retiras tu atención de una situación que drena, estás, en realidad, haciendo un depósito en tu propia cuenta. Es un proceso de reubicación. Estás trayendo de vuelta al centro de tu ser aquello que estaba disperso en direcciones que no llevaban a ningún lado. En este momento, siente la ligereza que surge al dejar de intentar explicar tu ausencia a aquellos que nunca se preocuparon por tu presencia. No debes justificaciones a quien siempre vio tu valor solo como una fuente de suministro. El regreso a la soberanía es, sobre todo, el reconocimiento de que tu paz no es negociable. Cuando decides dejar de donar lo que te es sagrado a quien no cuida lo que recibe, experimentas un cambio inmediato en tu frecuencia. Es como si, de repente, el nivel de tu reservorio interno volviera a subir. El secreto de la auditoría de frecuencia está en la desidentificación. Dejas de definirte a través de las tareas que ejecutas y empiezas a definirte a través de la esencia que preservas. Si esta comprensión encontró morada en tu corazón, si sientes que tu espíritu finalmente dejó de sangrar para alimentar expectativas que no eran tuyas, permite que tu movimiento sea físico, como una marca de compromiso. Si algo en este reconocimiento confirmó lo que tu intuición siempre susurró, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No lo veas como una métrica o un número en una pantalla, sino como un acuerdo, un sello invisible que confirma que asumes, a partir de ahora, la custodia total de tus recursos. Es tu sí, entregado en silencio, para la restauración que comenzó en el instante en que hiciste clic para escuchar este mensaje. ¿Existe alguien ahora, en tu círculo o en tu memoria reciente, cuyo rostro apareció en tu mente mientras hablábamos sobre este agotamiento invisible? Piensa en esa persona. Tal vez sea alguien a quien ves trabajando día y noche, alguien que carga un silencio pesado y que parece haber olvidado cómo es ser dueño de su propia vida. Esa persona vive en la misma extenuación que viviste tú, operando en una cuenta que está siendo drenada por exigencias que ya ni siquiera comprende. Esa persona necesita escuchar sobre la auditoría. Necesita entender que el cansancio no es debilidad, sino una señal de que aún es valiosa. Envía este registro a esa persona.
no como un consejo de quien sabe más, sino como un gesto de quien fue rescatado y desea extender la mano a quien aún está atrapado en el proceso de drenaje. A veces, el simple hecho de saber que no estamos solos en la lucha es suficiente para que la llave empiece a girar en la cerradura. Antes de que este momento termine y antes de que regreses al ritmo de tu día, hay una última cosa que necesita ser grabada en tu identidad. Ya no eres el depositante de las necesidades ajenas. Ya no eres el banco de sacrificios para quienes no honran tu presencia. Eres el poseedor de la soberanía, y esa soberanía comienza con tu propia aceptación. No lo hagas como un pedido o una esperanza, sino como una declaración de posesión. Es la confirmación final de que cerraste el contrato con la escasez y que de ahora en adelante solo permites lo que está alineado con la abundancia que habita en tu centro. Siente las palabras mientras las escribes. Deja que la punta de tus dedos confirme lo que tu alma ya decidió. Eres el elegido para vivir la plenitud de tu propio saldo, sin más retiros autorizados, sin más drenajes invisibles. Solo la integridad de tu ser, finalmente, de vuelta a casa. Eres amado, eres elegido, eres llamado a la mesa que fue preparada incluso antes de tu nacimiento, donde ningún retiro está permitido y ninguna extracción es autorizada sin tu consentimiento pleno. Estás comprometido con la verdad que ahora palpita en tus manos. Estás comisionado para ser el guardián de tu propia abundancia, velando por lo sagrado con la autoridad de quien ya no se somete a contratos invisibles de agotamiento. Eres enviado para vivir la plenitud, no como una meta futura, sino como una herencia que fue mantenida en custodia hasta que estuvieras listo para reclamarla. Ahora, siente la solidez de esa posición, mientras te mantienes firme en el suelo de tu propia dignidad. En este exacto instante, en todos los rincones del mundo, otros están escuchando este llamado y sintiendo exactamente esa misma restauración. No estás realizando este movimiento solo. Hay una red silenciosa de almas que, al igual que tú, despertaron a la conciencia de que su valor no puede ser sustraído. En ciudades lejanas, en hogares silenciosos, personas están dándose cuenta de que la cuenta espiritual no está vacía, solo estaba siendo accedida por quien no tenía la llave. Somos muchos, esparcidos por la geografía, pero unidos por este reconocimiento que no necesita alarde para ser real. Tú formas parte de esa estirpe de despiertos que decidieron que la escasez ya no habita en su territorio. La frecuencia está alineada, el registro está corregido y la soberanía fue devuelta a su legítimo dueño. Lo que has sentido no es casualidad, es el eco de un retiro sistemático que operó por años en las sombras de tu rutina. Cuando hablo de algo que fue sustraído de tu cuenta, me refiero a una energía de vida, una vitalidad que debería estar alimentando tus proyectos y tus sueños, pero que ha sido drenada para alimentar expectativas de terceros. Te sientes exhausto, no por exceso de trabajo, sino por exceso de donación hacia objetivos que no tienen tu frecuencia. Existe una fatiga que ningún descanso físico puede curar, porque la fuente de tu cansancio es una fuga continua de recursos espirituales por brechas que ni siquiera sabías que existían. Observa por un momento la repetición de los días. Te despiertas con la sensación de que tu esfuerzo es como derramar agua en un cubo agujereado. Trabajas más, entregas más, te dedicas más, y sin embargo, al final de la semana, la sensación es que el saldo está exactamente donde estaba, o peor, en declive. El agotamiento que cargas en los hombros es la primera señal. Es una sensación de estar en una carrera constante, donde el horizonte nunca se acerca. Ese cansancio no es solo un número, es el sello de que tomaste conciencia de la brecha y de que, a partir de ahora, la vigilancia sobre tu propia energía está siendo restablecida.
escribe 888. Luego regresa inmediatamente conmigo. El diagnóstico es simple, pero profundamente doloroso. Heredaste patrones de supervivencia que ya no sirven para tu expansión. Fuiste entrenado, tal vez por generaciones, a creer que el valor de una persona se mide por cuánto se sacrifica. Esa mentira creó contratos invisibles. Te convertiste en un banco que acepta todos los retiros, que honra todos los débitos ajenos, olvidando que tu propia cuenta espiritual necesita reserva para tu propia jornada. Has operado bajo la creencia de que decir no es una forma de egoísmo, cuando en realidad es el único mecanismo de defensa que protege tu propósito de ser disipado en necesidades que no te pertenecen. Imagina tu vida como un templo financiero de alta frecuencia. Dentro de ese templo hay una caja fuerte que guarda tu esencia, tu claridad, tu intuición. Pero durante años dejaste la puerta abierta. Personas, exigencias, miedos ajenos y expectativas de un pasado que ya no existe entraron y se llevaron lo que era valioso. Robaron tu entusiasmo, cambiaron tu paz por ansiedad y dejaron a cambio la deuda de la culpa. Cada vez que te sientes culpable por priorizar tu propio crecimiento, es el reflejo de ese contrato viejo tratando de cobrarte un impuesto sobre tu libertad. Lo que llamas mala suerte o bloqueo es en realidad la consecuencia de una cuenta que fue vaciada por quienes no tenían autorización para estar ahí. Pero el sufrimiento que has experimentado no es un castigo, es una alarma. Es la parte más profunda de ti, esa que aún conserva la integridad de tu esencia, gritando para que te des cuenta de que tu reserva de vida está siendo usada para fines ajenos. Si algo dentro de ti acaba de alinearse, si la imagen de una cuenta que necesita ser protegida de repente te trajo claridad sobre por qué te sientes tan agotado, escribe ahora las palabras «Yo estoy aquí». Deja que esa declaración afirme tu pie en la tierra, donde tu templo está construido. Esa pequeña frase es tu firma de presencia, el momento en que el guardián de la caja fuerte finalmente asume su puesto de vigilancia. Escríbela y regresa de inmediato. La solución no está en más esfuerzo, sino en una auditoría implacable de frecuencia. No necesitas buscar una nueva fuente de suministro, porque la fuente original nunca se secó. Solo necesitas cerrar las cuentas que no fueron abiertas por ti. Empieza hoy a observar quién o qué exige tu atención y tu tiempo, sin ofrecer reciprocidad en la misma moneda. Cada vez que te contienes, cada vez que te preservas, cada vez que niegas el acceso a tu espacio interior a quien no honra tu luz, estás haciendo un depósito en tu propia cuenta. Es un ejercicio de soberanía. La abundancia no es algo que construyes allá afuera, es algo que dejas de perder aquí adentro. Tu valor es innegociable y a partir de este instante el acceso a él está restringido solo a lo que es sagrado, a lo que es puro y a lo que es genuinamente tu misión de vida. En este momento estás cambiando la cerradura y, por primera vez en mucho tiempo, eres el único que tiene la llave de tu propia plenitud. Si algo de todo lo que se ha revelado hoy te sonó como una confirmación, si sentiste que las palabras que aquí resonaron fueron como un ajuste de engranaje en tu vida, deja que tu pulso de me gusta sea tu amén sin palabras. No se trata de métricas, se trata del reconocimiento silencioso de que lo que fue nombrado aquí es la verdad que llevabas en el pecho sin saber cómo verbalizar. Es el sello de que aceptas la responsabilidad por tu propia abundancia y por la protección de lo que es tuyo. Hay alguien ahora, justo en este instante, cuyo rostro acaba de aparecer en tu mente. Tal vez sea alguien a quien conoces desde hace años, alguien que siempre pareció estar agotado de una forma inexplicable. O quizás sea esa persona que, como tú, siempre trabajó con dedicación,
pero vio los frutos desaparecer antes de siquiera poder cosecharlos. Esa persona está viviendo el mismo drenaje silencioso, la misma inseguridad sobre por qué el esfuerzo no se traduce en paz. Envíale este contenido, no como una sugerencia cualquiera, sino como una entrega necesaria. Tú fuiste el vehículo para que este mensaje llegara hasta ti, y ahora eres el canal para que alcance a quien también necesita ser restaurado por esta verdad. Antes de que este momento se cierre, antes de que volvamos al flujo de las horas, quiero que afirmes tu compromiso final. Escribe aquí en los comentarios las palabras «Yo soy el elegido». No lo hagas como una petición, sino como un decreto de posesión sobre tu propia vida. Este es el sello final de tu auditoría espiritual. Lo que fue tomado no volverá de la misma forma, pero lo que ahora retienes, lo que empiezas a proteger, será la base de tu nueva cosecha. A partir de esta noche, tu cuenta espiritual ya no tolera retiros no autorizados. Eres comprometido, eres comisionado, eres enviado, estás sellado. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.